Segunda carta a Timoteo, capítulo 1, versículo 8, dice de la forma siguiente: por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Amén. Hasta ahí, hermanos, dejamos la lectura en esta oportunidad. Y por un momento quisiéramos pensar, hermanos, a la luz de este pasaje que hemos leído, en el fin de la muerte. El fin de la muerte. Si usted se fija en el versículo número 8, Pablo le está animando a Timoteo que él no se avergüence de dar testimonio del Señor Jesús, y que tampoco se avergüence pues de Pablo, que era un preso en ese momento. Pero Pablo dice preso suyo, es decir que para Pablo no eran las circunstancias las que lo tenían preso, no eran aquellas autoridades romanas injustas, sino que él era un preso porque así Dios lo había querido, con un propósito. Entonces Pablo está contento, está tranquilo, no está afligido, sino que él acepta la situación, porque recuerde que Pablo no estaba preso por delitos, sino únicamente por ser mensajero del Evangelio. De ahí ha venido todo el problema. Entonces, pero el clima que hay allí, y por esa palabra lo entendemos, es que había una presión, había dificultad. La iglesia experimentaba problemas grandes. Ya habían habido persecuciones contra la iglesia de parte de los judíos, y se avecinaban persecuciones mayores después de la partida de Pablo. La historia nos relata cómo la iglesia fue perseguida durante 300 años. Se detenía la persecución, luego venía otro emperador y ese iniciaba la persecución, y así iba la iglesia. El asunto es que Pablo, en estas palabras que hemos leído, nos habla de la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Pero toca aquí el tema de la inmortalidad. Como usted ya se fijó. Y para que comprendamos un poco más eso, primero tenemos que hablar de esa gracia de Dios que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Esta gracia de Dios es el favor que nosotros no merecemos, pero que Dios quiso darnos. Esa gracia de Dios, hermanos, tiene que ver con el perdón, con la salvación, con la vida eterna y con nuestra herencia que Dios de la cual nos ha hecho partícipes. Les recuerdo que es por gracia que somos salvos. Por gracia recibimos el perdón, por gracia recibimos la salvación. Gracia es un favor de Dios. Cuando la Biblia habla de gracia y menciona a Dios, ya sea que lo haga de momento o si no en el contexto, entendemos que se trata de ese favor divino. Amén. Y por esa gracia de Dios, Él nos hizo nueva criatura. Obró el milagro del nuevo nacimiento, que lo hace en cada persona que cree en el Señor. Y eso sucede así, hermanos, porque es necesario que la persona que va a seguir a Cristo piense diferente. Hay un cambio interno.
Porque si no, ¿cómo va a seguir al Señor? ¿Cómo va a querer honrarlo? Entonces, si usted siente deseo de honrar a Cristo, si usted ama al Señor, significa que Dios ha obrado en usted y le ha convertido en nueva criatura. Amén. Porque si no, pues estaría en otra parte. Y también le hablé de una herencia que nos dio Dios con Cristo. Nos dio herencia con su Hijo. Pero le repito que todo esto fue por gracia, no por obras. Amén. Bueno, brevemente mencionando la gracia del Señor, y recuerde esto, que el hecho de poder conocerle fue un regalo que Dios nos dio de gracia. Pero luego, hermanos, en los versículos número 10 al 11, toca el tema de la inmortalidad, que es de lo que queremos hablar ahora. Pero fíjese cómo comienza diciéndonos en el versículo 10. Dice aquí que Cristo Jesús quitó la muerte. Amén. Él quitó la muerte. La muerte es el resultado de la entrada del pecado en el mundo. Así lo describe la Escritura en Romanos capítulo 5, verso 12. Quiere decir que cuando Dios creó a Adán y a Eva, sus cuerpos podían permanecer así como Dios los había creado por siglos y siglos. Pero aquella longevidad tenía una condición. En el caso de Adán y Eva, es que el día que ellos desobedecieran, morirían. Comenzarían sus cuerpos a degradarse, a envejecer y finalmente pues morir y ser sepultados, que es la muerte que nosotros conocemos. Y fíjese que cuando le digo que eso es lo que conocemos de la muerte, estoy diciéndole que estamos hablando de lo poquito que sabemos de la muerte. Que cuando la gente se enferma, se muere, hay que sepultarla. Se murió, decimos nosotros. Pero eso es solo una pequeña parte, porque también hay muerte segunda, que es la muerte eterna. Porque usted tiene que entender que cuando alguien se muere y lo sepultan el cuerpo, hay una parte de esa persona que todavía, que le digo, no ha experimentado lo que sería la muerte segunda, que viene después de que sean resucitados para dar cuenta de sus hechos ante Dios. Luego viene la muerte segunda, para los que se murieron sin perdón. Entonces, es tan poco lo que sabemos de la muerte en totalidad. Solo sabemos que la gente se enferma, se muere, la sepultan. Pero hay, hermanos, después de eso, mucho más, algo mucho más terrible, que es la muerte segunda. Bueno, le decía que la muerte entra cuando el pecado entró. Entró la muerte, entraron las enfermedades, entraron todas las miserias que el ser humano conoce. Y desde ese entonces la muerte ha sido como un imperio que ha venido cobrando vidas, y que todos los hombres, ya sea ricos o pobres, o ya sea gente poderosa, la muerte los alcanza algún día. Ellos no piensan en eso cuando están jóvenes, cuando están fuertes y ellos gobiernan y hacen lo que quieren, hacen maldades a su antojo, le hacen daño al prójimo. Los reyes, por ejemplo, o los gobernantes hacen lo que quieren, pero un día les llega la muerte. Y no importa si son poderosos, no importa si tienen dinero, la muerte no hace acepción de personas y llega. Entonces es como que si fuera un imperio que va cobrando vidas. Y ningún hombre, hermanos, de entre los hijos de Adán,
ha podido evadir la muerte. Ninguno de los hombres pecadores ha podido evadir la muerte. Todos han caído, ricos, no ricos, poderosos y no poderosos, sabios y no sabios, todos han caído. Porque, como ya hemos dicho, la muerte entró cuando entró el pecado. Y el hecho de que la gente se muera significa que el pecado existe. No es un invento de la iglesia, no es un invento de la Biblia, no es algo que no tenga base, sino que el hecho de que se muere significa que existe el pecado. Pero miren, hermanos, qué maravilloso lo que la Biblia enseña. Jesucristo venció la muerte. Fíjense que había una profecía en Oseas capítulo 13, versículo 14, donde Dios le dice a la muerte, hablando a través del profeta: oh muerte, yo seré tu muerte y seré tu destrucción, oh sepulcro. Desde ahí Dios viene, hermanos, dándonos el indicio de que llegaría el día en que aquel enemigo invencible que es la muerte sería vencido por fin, pero solo por Cristo Jesús, el Hijo de Dios, porque solo Dios podía hacerlo. Y eso fue lo que el Señor hizo, hermanos. Él venció a la muerte. Cuando en los Hechos de los Apóstoles encontramos, en ese libro encontramos acerca de Cristo y de su resurrección, ahí la Escritura nos dice, hermanos, que el Señor Dios lo levantó a su Hijo. Pero dice, mire cómo dice: sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Hechos capítulo 2, verso 14. La muerte no pudo retener al Hijo de Dios. Se cumplió como Él había dicho, que al tercer día Él se iba a levantar entre los muertos. Entonces la muerte, por muy fuerte que fuera, no pudo retener al Hijo de Dios. Y Él resucitó al tercer día. Entonces Él, hermanos, venció a la muerte. Hay otro pasaje, hermanos, en Isaías capítulo 25, verso 8, que dice, mire cómo dice: destruirá a la muerte para siempre, y enjugará Jehová el Señor toda lágrima de todos los rostros. Quiere decir que la muerte no tendría una existencia permanente, sino que llegaría un día en que la muerte tendría un final. Y ese final comenzó cuando Jesús se levantó entre los muertos. O sea, Él, hermano, Él venció a la muerte. Ahora, note usted conmigo acá que cuando hablamos de que Cristo venció a la muerte, significa que ahí se abrió la esperanza para los demás mortales. Porque si hubo uno que venció a la muerte, y ese es Cristo, significa que todos aquellos que en Él creemos también tenemos esperanza. Porque yo le recuerdo a usted que la iglesia es el cuerpo de Cristo, somos parte de Él. Entonces, cuando Pablo habla de esto, de la resurrección, dice que Cristo es las primicias. Las primicias son los primeros frutos, hablando en un lenguaje de agricultura. Entonces, si hay primicias, significa que hay más después de esas primicias. Amén. Bueno, entonces, hay esperanza para aquellos que creemos en el Señor. Pero nuestro pasaje, hermanos, y voy a ir un poco rápido, dice que Cristo Jesús quitó la muerte. Amén. Y algunos estarían preguntando, ¿y si quitó la muerte, por qué todavía la gente se muere? ¿Y por qué los cristianos todavía se mueren? Ya le dije que ese fue el principio.
Porque Jesús se levantó entre los muertos, salió victorioso. Y por primera vez la muerte recibió su derrota. Y no sería la última. Porque no solo sería Cristo el que vencería, sino también todos aquellos que creemos en el Señor. Pero ¿cuándo va a ser esto? Pues la Biblia habla de la resurrección. Y ahí, los que hemos creído, también experimentaremos esa victoria. Que, hermano, será para no morir jamás, para no morir nunca más. Y es de la inmortalidad de la que vamos a hablar ahorita. Fíjese que dice aquí: y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Así dice el texto que leímos, versículo 10. Para que comprendamos esto, primero tenemos que saber que solo Dios es inmortal. Usted y yo somos mortales. Solo Dios es inmortal. O sea, Él es la fuente de la inmortalidad. Aquí lo dice en Timoteo, 1 Timoteo capítulo 6, verso 16, dice: el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. Está hablando de Dios. Dice que solo Él es inmortal. O sea, Él es la fuente de la inmortalidad. En Él reside la inmortalidad. Solo Él la tiene. Y cuando le digo que solo Él la tiene, estoy diciéndole a usted que ningún hombre puede encontrarla por sus propios medios, ni puede obtenerla con su propio esfuerzo, a no ser que Dios quiera dársela. Y mire, desde hace muchos años los hombres vienen soñando con alcanzar la fórmula de la longevidad permanente. Vienen estudiando, vienen investigando a ver si encuentran algún medicamento. Hace poco leí de un científico que dice él que la vejez es una enfermedad, dice él, ¿verdad? La vejez para él es una enfermedad. Y entonces hay que tratarla como una enfermedad, piensa él. Entonces hay que hallar la cura para que las personas no envejezcan. Entonces, claro, él viene deseando, esa persona, ese científico, viene deseando encontrar la manera de que las personas, y no solamente que paren de envejecer, sino revertir el envejecimiento. Imagínese usted qué bonito se oye, ¿verdad? Que aquel viejito que tiene 90 y que es multimillonario y que está triste porque ya se va a morir y tiene una fortuna de 300 millones en el banco y toda su angustia es: ya no puedo ocuparlos. Es toda su aflicción. Sus huesudas manos se aferran a esa fortuna y no quieren dejarla, pero tienen que dejarla. Los familiares están felices porque ella se va a morir, ¿no? Y se van a repartir todo. Y todos los días preguntan, y todavía, sí, todavía, espérate, ya casi. Solo el que está afligido que no se quiere morir. Los demás están contentos. Ahora imagínense ese viejito si encontrara la manera de que le llevaran un medicamento y se le revirtiera el envejecimiento. Qué sueño, ¿verdad? Bonito, ¿verdad? Pero solo es pura fantasía. Solo es un sueño iluso de los hombres. Los hombres no pueden hacer lo que solo Dios puede hacer. Por más que luchen ellos, no podrán, porque solo Dios tiene
inmortalidad. Dios es el mismo. Y Él, hablando de su Hijo, dice: y tus años no acabarán, hablando del Hijo de Dios, ¿verdad? Tienes tú el rocío de tu juventud, dice ahí en Hebreos, hablando de Jesucristo. Mire, ya pasaron más de 2000 años de que Él vino a la tierra y que lo crucificaron y que resucitó también. Y Él está igualito como lo vieron cuando resucitó. Igualito. Una apariencia joven, de un hombre como de 33 años. Esa es la plenitud de la juventud. Porque antes de eso, pues, es casi un niño, ¿no? Un hombre de 20 años es casi un niño. Está joven. Pero al llegar a los 30 ya está en la edad plena. Entonces, esa apariencia que Jesús tenía cuando resucitó, Él la conserva a pesar de haber pasado ya más de 2000 años. Y esa apariencia la tendrá para siempre. Tus años no acabarán, dice ahí la palabra, hablando de Jesús. Entonces le decía: los hombres no pueden lograrlo, pero Dios sí. Y eso fue lo que Cristo hizo. Sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Cuando encontramos acá estas palabras de ánimo para Timoteo, tenemos que pensar en cómo los corazones de los primeros cristianos fueron confortados con esta verdad. Yo no sé si usted habrá leído acerca de lo que sufrió la iglesia en sus primeros siglos de existencia en este mundo y lo que sufre ahora en otros países donde el cristianismo es prohibido. La Biblia es prohibida, es prohibido ser cristiano, es prohibido convertirse al cristianismo. Pero cuando pienso en ellos, cómo murieron, y que desde el día que ellos entregaban a Cristo sus vidas, sabían a lo que iban, hermano. Porque ellos sabían de lo que les pasaba a los cristianos, que eran perseguidos, que eran apresados, que eran sacrificados en el Coliseo romano, que les untaban sangre de animales y les amarraban pieles de animales y luego soltaban leones contra ellos, y los leones hambrientos se abalanzaban sobre sus víctimas y los destrozaban. Así que los cristianos, en el mismo día de su conversión, ellos ya sabían a lo que iban. Y así lo aceptaban. ¿Por qué? ¿Por qué? Por esto. Porque sabían que la muerte no es el fin para aquellos que creen en Cristo. Porque Cristo tiene inmortalidad. Él sacó a luz la vida y la inmortalidad. Y por eso es que ellos tenían valor. Y morir por Cristo era para ellos un privilegio. Yo no le estoy hablando de andar muriendo por cosas políticas, ¿verdad? Eso no vale nada. Ser perseguido por cosas políticas es una pérdida de recursos. No vale la pena. Pero morir por Cristo y ser perseguido por Cristo, eso sí, tiene valor. Y los cristianos lo sabían. Y todos los que murieron en esas persecuciones murieron gustosos. Sí les dolió, sí sentían, hermano, como cualquiera que tiene carne, tiene miedo del dolor, ¿no? Pero aún así,
morían con esperanza. No se le olvide eso. Esa es la explicación. ¿Cómo es que ellos soportaban todo eso? ¿Y cómo es que Pablo está preso? ¿Y cómo es que Pablo sabe que va a llegar el momento en que él va a morir? Y va a morir en la prisión. Y ahí está escribiendo estas cartas. Pero es por eso, por su esperanza de la vida eterna. Yo quiero que usted me entienda, cuando hablamos de la vida eterna, no estamos hablando de un concepto religioso, como ese que ponen en las postales que le mandan a la gente, ¿verdad? Cuando alguien ha muerto, ¿no? ¿Ah? Y se expresan de la vida eterna como que si fuera una cosita religiosa, ¿no? No, hermanos, estamos hablando de la inmortalidad. No me gusta molestar a la gente, pero tengo que recordarles a ustedes, amados hermanos, que un día todos ustedes se van a morir. Hermano, ¿cómo se le ocurre? Mire qué joven estoy. ¿Cómo se atreve a decir? Sí, te vas a morir. Te vas a poner viejito si no te enfermas de COVID. Te va a dar otra cosa, ¿no? Y si no te da nada, tu cuerpo viejito va a dejar de funcionar adecuadamente y finalmente pues te mueres. Como yo también. Y por eso es que nosotros estamos agradecidos con Dios, porque Cristo Jesús sacó a luz la vida y la inmortalidad, la cual disfrutaremos cuando el Señor nos resucite. Porque esto es para cristianos, esto es para creyentes, la resurrección para vida. Hay otra resurrección que es una resurrección para vergüenza y confusión perpetua. Esa resurrección no es la que queremos, porque por eso estamos en Cristo, ¿verdad? Porque queremos la resurrección buena, ¿verdad? La que tiene esperanza. Y esa solo se tiene cuando uno tiene a Cristo. Así que, hermanos amados, Él sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Y ese es otro detalle que tiene que usted tener presente. Cuando hablamos de la vida eterna, cuando hablamos de la inmortalidad, tenemos que entender que esto es algo exclusivo del Evangelio. Quiero decir, hermanos, que solo aquellos que hemos creído en el Evangelio tenemos esa esperanza. No así las personas que creen en otras religiones. Ellos no la tendrán, porque esta es una promesa solo de Dios para los que le creen a Él. Son promesas que encontramos en la Biblia. Y si aquella persona de otra religión no cree en la Biblia, no cree en Cristo, pues para él no hay nada. No hay vida eterna, no hay resurrección, no hay inmortalidad. La muerte llegó a su final cuando le tocó enfrentarse a Cristo. Y cuando Cristo muere en la cruz, parecía que la muerte había triunfado una vez más, aún sobre el Hijo de Dios, porque el Hijo de Dios murió ahí. Su corazón dejó de funcionar, sus signos vitales, su cuerpo estaba sin vida y fue preparado para la sepultura. Le echaron ungüentos en el cuerpo, como acostumbraban, especies aromáticas, para retrasar un poquito la descomposición, ¿verdad? Y esa expulsión de gases que el cuerpo hace cuando se va descomponiendo. Entonces lo pusieron en la tumba, sellaron la tumba con aquella piedra y le pusieron ahí el sello del gobernador para que nadie tocara esa piedra. A la par de esa tumba dejaron una guardia romana compuesta por no estoy seguro si eran 4 u 8, ¿verdad? 2 cuaterniones o algo así. Pero
cabal, cuando se cumpla el tercer día, el Hijo de Dios se levantó entre los muertos, hermano. Resucitó. Los guardias se asustaron. Vieron al ángel que descendió del cielo, removió la piedra y se sentó en ella. Y se llenaron de terror los soldados, hombres valientes acostumbrados al combate. Ahí se le hicieron agua a las rodillas, hermano. Y también vieron cómo el Hijo de Dios se levantó de los muertos y huyeron ellos. Se fueron corriendo. Pero se cumplió cabal. Luego Él se presentó a los discípulos, habló con ellos durante 40 días. Luego el Señor ascendió a los cielos y prometió regresar, y estamos esperando su regreso. Pero quiero decirle que conquistó, venció a la muerte, y ese triunfo de Él alcanza a todos los cristianos, los creyentes en Cristo Jesús. Amén. Así que hace un momento le di una noticia desagradable a usted, que usted se iba a morir, pero así es, aunque yo no se lo diga. Pero un día usted resucitará y experimentará la inmortalidad. Y así estaremos para siempre con el Señor, dice la Escritura. Así que recuerde esa esperanza que usted tiene. Amén. Ya no diga como dice el mundo, ¿verdad? ¿Y qué vamos a hacer si de la muerte somos? No. Los cristianos no somos de la muerte. Somos del Señor Jesús. Bendito Dios para siempre. Voy a invitarle a que usted incline su rostro y juntos le demos gracias al Señor. Padre Celestial, te damos gracias por ese regalo tan especial, tan grande, de la vida eterna, por la inmortalidad. Gracias por esa promesa que tú habrías de destruir la muerte, que ese enemigo que es la muerte sería vencido, y ha sido vencido ya por Cristo Jesús, el Hijo de Dios. Y también todos aquellos que somos creyentes en Cristo hemos de vencer a la muerte. Nuestra vida está en tus manos, Señor. Gracias por tus promesas tan gloriosas. Te rogamos que muchas personas más puedan creer en Cristo Jesús y confiar en Él, y ser así salvos y heredar también estas promesas gloriosas de la vida y la inmortalidad. Gracias por tus bondades, por Jesús. Amén.